Pedimos por nuestros hermanos difuntos, José Enrique Sosa Tejeda, Caritina Alatriste Turbín, Óscar García Alatriste, Enrique Urbina, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Alan Omar Cruz Mendoza, Tony Torreblanca. Difuntos, Adrián Lobato. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piense bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen que están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo y mandaron traer a los apóstoles y los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación.
Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerle a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo de Jesús que había realizado, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Los signos son para
manifestar la identidad y la misión del que lo hace. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero la gente, como le da de comer gratis, lo quiere hacer rey, pero además lo asocia con el profeta que habría de venir. Esa idea de que el Mesías iba a eliminar toda necesidad y los iba a saciar desde un punto de vista material y viendo la salvación como un bienestar y no como la liberación del pecado y el triunfo de Jesús sobre el diablo. El pan, que es el pan de los pobres, este pan que después del pecado original Dios dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, a través del trabajo. Y aquí se ve la distinción, porque Jesús primero bendice, agradece al Padre para que se den cuenta que es un don que viene de Dios, que ese pan no es fruto del trabajo, del esfuerzo, sino un regalo de Dios, porque el hambre de Dios solamente la puede saciar Dios. Y ya aquí está prefigurando a la Eucaristía, porque en el pan Dios se va a dar a sí mismo para que puedas asimilar su vida y participar de ella, de tal manera que ese pan no es el que uno consigue con el esfuerzo, con el trabajo. Tampoco es el que Satanás le dijo a Cristo: si tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice que no solo de pan vive el hombre. Está hablando de una realidad diferente. Por eso cuando Jesucristo se dirige al Padre en la oración, pues está hablando de un don de Dios para nosotros. Y nosotros, al recibirlos, podemos tener vida. Ese es el aspecto del tema del pan en el Evangelio de San Juan. Pero también tiene que ver, como prefiguración de la Eucaristía, de la victoria de Cristo sobre el diablo y las tentaciones. Esto de que querían hacerlo rey era precisamente lo que el diablo le dijo: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos. Jesucristo entonces nos está abriendo una realidad distinta, diferente, a la cual nosotros podemos acceder, porque Jesucristo es imagen visible de Dios invisible, y Él es el pan vivo bajado del cielo. Luego el pan de los pobres tiene un proceso de transformación igual que el vino. Por eso el pan que del cielo baja, que es Cristo, va a pasar por una transformación que va a ser su pasión, su muerte y después su resurrección y ascensión al cielo, para que entendamos que el pan que comemos es el cuerpo glorioso de Jesucristo. No es el pan que obtienes con tu trabajo, no es el pan que tiene una materia, cantidad inmensiva, se dice en filosofía, porque tiene un tamaño, un volumen, entonces se acaba. Pero el pan que tú comes nunca se acaba, porque no es el pan natural y se asocia con la pasión de Cristo. Él se quedó como alimento. Pero si vemos cuál es el proceso, el trigo se tritura y después se amasa y se cose y sale el pan ácimo. Igual la uva, se corta, se pisa, se le extrae el jugo. Hay una transformación del trigo al pan, de la uva al vino. Así como Jesucristo, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Por eso la muerte de Cristo va a dar muchos frutos. Y como esos frutos somos todos los que vamos a ser conquistados por Él y vamos a caminar rumbo a la patria eterna, alimentados por su cuerpo y por su sangre, nosotros por eso caminamos en el pasillo para recibirlo, para manifestar que somos peregrinos, estamos de paso. Y cuando yo te digo el cuerpo de Cristo, tú me dices amén, así es. Y te unes a Dios y participas de su vida. Y después te sientas para expresar la esperanza de que eso que acabas de vivir, la unión con Dios, sea definitiva en la bienaventuranza eterna. Entonces ya vemos la diferencia entre el pan común y el pan que es un don de Dios, pero además el proceso de transformación. Si no hay pasión, no hay gloria.
Luego, hay dos verbos que se utilizan referente a comer y la diferencia es la forma, fago y manducare. Yo he escuchado a personas que les da uno la comunión y me dicen después, es que todavía no se disuelve. No es para que se disuelva, es para que lo mastiques, manducare, masticar, asimilar. Fago, por ejemplo, devorar, tragar, no, se refiere que les dio de comer, es decir, manducare, para que lo mastiquen, para que lo asimilen, así como el trigo deja de ser trigo y se convierte en harina y la harina deja de ser harina y se convierte en pan, luego en ti tiene que tener también esta transformación, asimilar la vida de Dios. Y cuando yo le pregunté por qué no masticaba, me decía, es que no quiero ofender a mi Señor, es que no quiero lastimar a mi Señor. Pero el verbo que utiliza el Señor es masticar. ¿Por qué? Porque si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Entonces no le haces nada a Cristo. ¿Cómo crees que al cuerpo glorioso de Cristo lo vas a lastimar o lo vas a ofender porque lo mastiques? Eso es, queridos hermanos, una postura que no tiene nada que ver con el verbo que utilizó nuestro Señor para decir tomen y coman. Entonces no creas, si tú en tu boca crees que no masticándolo no lo estás ofendiendo, entonces no entiendes que hay una transformación. Si el grano de trigo no muere, tú tienes que morir a tus ideas, a tus creencias, para que te hagas en Cristo una gente nueva que viva de Cristo y que asimile la vida de Cristo y que tenga los mismos sentimientos de Cristo. Para eso comulgamos, para tener los mismos sentimientos de Cristo. Aquí nosotros entonces debemos entender que tenemos muchas ideas equivocadas acerca de cómo recibir a nuestro Señor, de cómo tenerlo en la boca y todo eso. Pero se olvidan de las palabras que usó Jesús, cómo lo hizo Jesús, cómo dijo que lo comieras. Y entonces en el gesto de estar masticando, estás despedazando, estás triturando, estás asimilando. ¿Qué haces para que el trigo se convierta en harina? Pues lo machucas, lo aplastas, lo pulverizas. ¿Cómo conseguiste la salvación? Por la pasión y muerte de Cristo, que fue triturado, que fue machacado. En la Semana Santa tú meditaste acerca del huerto de los olivos en Getsemaní. Bueno, ahí había donde se hacía el aceite y dicen que había una piedra donde se exprimía el aceite, ¿no? Bueno, esa es la piedra en la que algunos exegetas dicen que Jesucristo estuvo orando y sudó sangre. Porque así como la oliva, ya ven que hay una que es de las primicias, se pone los frutos, la carne de la uva y de la oliva, de la aceituna, y una piedra, y esa piedra con su presión saca los primeros jugos del aceite, y por eso se llama primicia. Y después se prensa para sacar lo demás. Así fue Jesucristo prensado, su sangre fue derramada, y hasta la última sangre de su cuerpo santísimo la derramó por amor a ti, para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Entonces, como ven, ese es el proceso que Jesucristo nos dice: tienes que morir a ti, porque si tú no mueres a ti no tienes vida. ¿De qué le sirve al mundo de qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo? Y entonces tienes que hacerte tu violencia, como dice Jesús: el reino de los cielos es para los violentos. Tienes que hacerte violencia para que esas ideas que son falsas devociones y que no tienen nada que ver con los dichos y hechos de Jesús, no te detengan, no te entretengan. Dice Santa Teresa de Jesús:
o almas que están llamadas a estas grandezas, dime por qué te detienes, por qué te entretienes en estas bajezas. Jesucristo fue molido, por eso se convierte en pan, y el pan tiene que ver con su carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, ¿no? Cumple mis mandamientos, no morirá para siempre, son mis discípulos. Así es que hay que entender, queridos hermanos, que Jesús se da para que tú asimiles la vida que Él te regala. Él entregó su vida para participártela a ti. Por eso el gesto de Jesús: ora al Padre, le agradece al Padre, para que se den cuenta que es un don que no es fruto del trabajo del hombre. Es el pan, como decimos, fruto del trabajo del hombre, sí, pero después ya no. Ya es un don divino para ti, es pan vivo que baja del cielo para que tú lo puedas comer, para que lo puedas hacer parte de tu vida, de ti mismo. De todas maneras, en esa idea que tienen de querer que se les disuelva a nuestro Señor en la boca, y eso está mal, porque va en contra de lo que Jesucristo utilizó como verbo de manducare, masticar. Si el grano de trigo no muere, despedazar, asimilar. De todas maneras, cuando entra en tu organismo es deshecho, se metaboliza. Entonces, de todas maneras llega esa transformación, pero está el prejuicio. Y por eso no aprovecha a la persona. Esa manera, queridos hermanos, de traer a nuestro Señor, pues debería de invitarnos a nosotros a reflexionar acerca de lo que significa el pan vivo bajado del cielo. Y el hambre de Dios solamente la sacia Dios. Tú tienes deseos de Dios, tú sientes flaquear, te sientes lleno de preocupaciones, sientes que estás arruinado, que te falta la fuerza. Para eso es la comunión. El otro aspecto es que les dijo que se sentaran y ahí había mucho pasto. Recuerda el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace reposar. Pues es la Eucaristía. Aquí estás en los verdes pastos, el buen pastor te trae para alimentarte. Él repara mis fuerzas y me conduce a fuentes tranquilas. Estas son las fuentes tranquilas. Y aquí Dios repara tus fuerzas. Entonces, comulgar es unirte a Jesús para vivir, queridos hermanos, con los sentimientos que Él tiene. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y si tú te vas conformando, configurando con nuestro Señor Jesucristo, entonces tú no tendrás ninguna resistencia cuando tengas que morir a ti para dar gloria a Dios. Y morir a uno es precisamente quitar las ideas equivocadas que a veces tenemos. Si quieres ir al todo, no quieras tener algo en nada. Si quieres llegar a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Si quieres llegar a poseerlo todo, no quieras llegar a poseer algo en nada. San Juan de la Cruz: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Eso es dar muerte en ti a todo lo que tienes que no es Dios. Entonces, si Dios te está diciendo que tenemos que transformar nuestra vida, San Pablo lo plantea en carnal y espiritual, pues lo tenemos que hacer y quitar todo lo que impide. Dios es amor y se ha entregado a ti por amor, y ese es el pan vivo que baja del cielo para alimentarte y introducirte en esta dinámica de amor, en donde no caben escrúpulos, prejuicios, ideas preconcebidas de un supuesto ofensa a Cristo. ¿Cómo puedes ofender a Cristo si comulgas? Lo ofendes si estás en pecado mortal, porque cometes un pecado de sacrilegio. Pero la comunión es fundamental para que tú puedas vencer las pruebas.
y las tentaciones de la vida. Hablábamos el miércoles de que la comunidad cristiana estaba apoyada en la meditación de la palabra de Dios para iluminar su vida, y la oración, todo lo hacían en común, la oración en común, y la Eucaristía. Con razón nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, y lo reconocieron al partir el pan. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que apoyarnos en la oración. La palabra de Dios también es pan, como en la Torá los antiguos decían que la ley era el pan. Por eso se le llama la mesa del pan de la palabra. Te alimenta, te ilumina. Y después la comunión, que es la unión con Dios. Y si tú crees que es la unión con Dios, pues Dios quiere hacer en ti esa transformación. Pero mientras tú tengas ideas que no van con Dios, pues tú detienes y entretienes y pues atoras todo lo que Dios quiere hacer por ti. Tenemos que entonces quitar de nosotros todo aquello que no es Dios. Dios nuestro Señor aceptó morir por nosotros en la cruz y no pensó, pues ¿cómo me van a machacar por ellos? ¿Cómo me van a triturar por ellos? ¿Cómo voy a permitir eso, no? Es una ofensa a mi Padre, no lo voy a permitir. Pues es lo mismo que tiene estas personas cuando tienen esas ideas de que si lo mastigo, lo trituro, lo maltrato. Pues si Jesús lo aceptó ahí en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay que hacer la voluntad de Cristo y de Dios. Ya sabemos que en la Pascua no se celebró completa porque faltaba el cordero. El cordero se sacrificaba el viernes en el templo. Entonces, cuando celebró la Pascua nuestro Señor, bebieron las copas, me parece que son 6, y faltó una. Y también el cordero, no comieron. Después de la quinta copa salieron cantando himnos y alabanzas hacia el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque el cordero va a ser Jesús. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la copa que faltó en esa última cena de nuestro Señor es la copa de la pasión. Si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso un principio fundamental del cristianismo es querer lo que Dios quiere. Y así lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo todos obedecen, todos no tienen ninguna resistencia a amar a Dios y dejarse amar por Él. Pues esa es una de las finalidades de querer lo que Dios quiere. Y cuando tú alcances la estatura del hombre perfecto, Cristo Jesús, pensarás como Jesús, sentirás como Jesús y mirarás como Jesús. Para eso Jesucristo se quedó como pan vivo, para participarte de su vida. Y tú también tienes que padecer, tú también tienes que transformarte, tú también tienes que morir. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Así que recibe a nuestro Señor con un corazón agradecido, en primer lugar porque es un regalo, es un don, y en segundo lugar porque Él viene a asistirte con la gracia que tú requieres en este momento. Se llama la gracia sacramental de la Eucaristía. En la Eucaristía los fines: adoración, alabar, reparar, interceder. Todo eso se cumple aquí porque Cristo se ofrece por amor a ti al Padre y después baja del cielo para convertirse en el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el prólogo de San Juan dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo hombre. La palabra tomó carne y esa carne es la que se sacrifica por amor a ti en la cruz. Por eso hoy la recibes,
Por eso no es la natural, la normal, sino es la gloriosa, la que viene de Dios sobrenatural, para actuar y transformar tu vida para bien. Oremos a Dios. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alabe el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos enfermos que te piden curación para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos amados de Dios, por eso nos atrevemos a pedir lo que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Es Jesús, te amó y se entregó por ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que la gracia de Cristo los ilumine y fortalezca. Pueden ir en paz.